Hola. Bueno, mientras se van conectando las personas que están aquí para hacerlo, bueno, quiero darle la bienvenida a este lunes de Cultura Emocional en Vivo. Ya saben que todos los lunes trataré de hacer un live donde podamos generar esto de cultura emocional juntos, no separados. Pues la idea es de generarlo por experiencia y no por decreto. Pues mi idea no es imponerles a cada uno de ustedes el cómo deben o no ser las cosas, sino conversarlo, compartirles mi experiencia, pues gracias a ellas que estoy aquí. Muy bien. Entonces vamos a empezar. El tema de hoy, el tema que quiero que hablemos hoy en este live se llama el poder sanador del autoconocimiento. ¿Cómo así? ¿Cómo así que el poder sanador del autoconocimiento? Yo creo que el autoconocimiento, y no solamente lo digo por experiencia, sino también como profesional, más allá de ser, digamos, el objetivo, el propósito de la mayoría de los procesos que iniciamos, ya sea psicoterapéuticos o espirituales, podría decirse que es el eje central de nuestra vida. Dentro de la filosofía del cambio a través de la cual trabajo, el autoconocimiento siempre es el primer paso. Y es el primer paso no solamente porque nos va a permitir ir un poco más allá de la historia que nos contamos, sino que también nos va a permitir poder elegir qué hacer frente a ella. La mente es un músculo que hay que ejercitar y ese músculo se ejercita a través de la elección consciente. Digamos que muchos aquí y todos a lo largo de nuestra vida sabemos mucho, ¿no? Tenemos mucha información y a veces confundimos el saber con conocer y creemos que somos muy conscientes porque tenemos mucha información sobre lo que debemos hacer y cómo. Pero el autoconocimiento va más allá del hecho de tener información respecto a quién soy, respecto a las heridas de mi infancia, respecto a lo que vivieron mis padres, mis ancestros, va más allá del hecho de lo que he vivido, cómo lo he vivido. El autoconocimiento y el poder sanador del autoconocimiento radica en lo que yo hago con ese conocimiento, porque muchos aquí tenemos toda la información que necesitamos para poder digamos, salir adelante y sobrellevar las dificultades que se nos presentan, pero poco sabemos qué hacer exactamente con ese conocimiento. Incluso buscamos que otras personas nos digan qué hacer cuando, digamos, ese poder ya reside dentro de nosotros. Y, digamos, mi objetivo y mi propósito al poder generar estos espacios es que podamos encontrar una manera, un cómo, el poder generar, el poder construir, el poder dirigir sería la palabra adecuada, ese autoconocimiento, ese conocimiento de mí mismo, que como les digo, va más allá de conocer mis traumas y mis heridas. Entonces, quise empezar o bueno, continuar esta serie de lives con este tema porque mi intención es poderles compartir y poder resolver muchas de las dudas que algunos de nosotros tenemos en este proceso de autoconocimiento que iniciamos, pero también que conozcan cuáles son esos, digamos, patrones que se desarrollan como consecuencia de ese no conocimiento de mí mismo y que son fundamentales o que es fundamental tener para poder tener relaciones más sanas. Digamos que lo que hace que nuestras relaciones no funcionen o fracasen es precisamente que no sabemos exactamente qué es lo que tenemos que conocer de nosotros y cómo y a dónde dirigirlo. Entonces de eso se trata, de poder desarrollar ese poder sanador que cada uno de nosotros tiene a nuestra disposición para poder ir más allá de lo que se nos dice que tenemos que hacer. Entonces, la primera, digamos como el primer paso de la filosofía del cambio es el autoconocimiento. El autoconocimiento es el primer paso, es conocer cómo me he habituado a pensar, cómo me he habituado a sentir, cómo me he habituado a hacer ante específicas situaciones, cómo me he habituado a responder, cómo me he habituado a reaccionar, cómo me he habituado a relacionarme, qué es lo que representa para mí afecto, qué es lo que representa para mí amor, qué es lo que representa para mí libertad, porque estos conceptos, si bien todos los conocemos y todos tenemos una idea del amor, cada uno de nosotros vive el amor, la libertad, la paz, la tranquilidad de una manera muy diferente. De hecho, un caso con el que trabajé hace poco era muy curioso porque ella me decía, era una paciente que vi hace más o menos un mes,
Y en el proceso, avanzando, nos dimos cuenta que para ella era muy importante el tema de la responsabilidad en la casa, ¿cierto? Ella me decía que una de las cosas que más había aprendido de su padre era hacerse responsable. Entonces, cuando empezamos a profundizar y le preguntaba, cuéntame para ti qué es hacerte responsable, dime en hechos qué es hacerse responsable, ¿no? Porque como tendemos a hablar tanto en interpretaciones, entonces nos cuesta un poco diluir o desmenuzar el concepto. Entonces me decía, él se hace cargo de todo. Y yo, ¿cómo así que de todo? No, se hace cargo de todo lo que hace mi mamá, se hace cargo de todo lo que yo necesito, se hace cargo de todo lo que necesita mi familia. Ok, entonces para ti, le decía yo, hacerte responsable es cargar con todo. Entonces miren lo simbólico y lo importante de este concepto. Entonces claro, ella aprendió que hacerse responsable era algo tan maravilloso, pero no se daba cuenta realmente de lo que eso representaba, que hacerse responsable era cargar con un montón de responsabilidades, incluso si no tenían nada que ver con ella. Pero para ella ese concepto, a través de ese concepto, ella creaba vínculos. Es lo mismo que pasa con el amor. Digamos que en términos generales todos podemos tener un concepto del amor que compartimos en nuestro inconsciente colectivo, es algo que podemos compartir de forma inconsciente, pero cada uno tenemos una idea distinta y conocer ese vínculo es muy importante. Por ejemplo, otro caso que tenía y que tuve, nos dimos cuenta, y esto ya era un hombre, de que el vínculo o la forma en la que él establecía vínculo, en la forma en la que él se sentía amado, en la forma que él amaba a las personas con las que se relacionaba, era la discusión. Si no había discusión en sus relaciones, él sentía que no había amor, él sentía que no había afecto, él sentía que no era amado y también sentía que no podía amar si no era así. Entonces era muy curioso porque, claro, me compartía que en su relación es muy difícil que no haya momentos en los que no haya discusión. Y cuando empezamos a profundizar nos dimos cuenta que esa era la forma en la que él mantenía el vínculo, a través de la discusión, y no solamente con su pareja, sino con sus compañeros de estudio, con su familia, con sus compañeros de trabajo. Entonces, miren lo bonito y lo simbólico de conocer lo que para nosotros representan cosas tan simples como los conceptos y conocer cómo los hemos ido construyendo y la carga afectiva tan grande que tienen para cada uno de nosotros, y lo importante que es empezar a hacernos responsables de ellos, no a cargarnos con todos o a juzgarnos, no, a hacernos responsables. No es como les contaba ahorita en el caso que les conté ahorita, pues que les acabo de contar de mi paciente, sobre cargar con todo, no, el hacernos responsable es asumir que es algo que yo pienso, que yo siento, y que si realmente lo quiero cambiar tengo que empezar a aceptar para poder darle otra dirección, porque digamos que la negación de lo que somos, de lo que creemos, es lo que dificulta que podamos trascender e ir un poquito más allá. Entonces miren lo bonito de poder centrarnos en cosas tan simples como conocer a través de qué conceptos, a través de qué percepciones me relaciono, creo vínculos, y la carga afectiva tan grande que nosotros le depositamos a esas palabras, a esos conceptos. Entonces conocerlas, hacerlas responsables de ellas es fundamental para liberarnos y poder comprender el por qué a veces nuestras relaciones no funcionan, porque digamos que las relaciones son el eje de nuestra vida. O sea, gracias a las relaciones es que sabemos que existimos, y a veces el no saber cómo se dirigen o terminan de una determinada manera, el no saber qué de mí influyó en que la relación tomara cierto tono o cierta dirección, es lo que hace que muchas veces entremos en un estado de frustración y pensemos pues que alguien más nos tiene que resolver el conflicto, incluso buscamos ayudas mágicas, ¿no? Y es algo tan simple, lo que pasa es que nos da un poquito de pereza, ¿cierto? Nos da un poquito de pereza eso de autoconocernos, pero yo quiero que empecemos a deshacer como ese mito, esa creencia, o empecemos a ver eso que nos ha dado tanto tedio como algo realmente rico y sabroso de hacer, porque realmente es muy interesante. Personalmente a mí me encanta poder conocer estas cosas que nos definen y que marcan nuestras relaciones, no porque nos permite, digamos, etiquetarnos o determinar quién somos, sino porque nos permite poder ir más allá de ellos. Entonces, el poder sanador del autoconocimiento también radica en saber cuáles son mis necesidades y en identificarlas, en identificar cuáles son mis deseos o mis inclinaciones naturales a través de las cuales quiero satisfacer esas necesidades básicas, conocer qué ha pasado conmigo como consecuencia de no haberlas satisfecho o
o no haber logrado satisfacer esas necesidades inicialmente en mi infancia, en mi adolescencia, y cómo ahora puedo empezar a hacerme cargo de ellas, específicamente qué áreas se ven afectadas por eso, empezar incluso a identificar cuáles son los obstáculos mentales y emocionales que se interponen en ese poder satisfacer esas necesidades, porque la mayoría de los conflictos que en este momento se presentan en nuestras relaciones es como consecuencia de necesidades básicas no satisfechas, es como consecuencia de necesidades básicas que incluso no sabemos que necesitamos y que queremos satisfacer a través del otro. Incluso la misma sanación de las relaciones y la sanación de los conflictos radica en empezar a satisfacer esas necesidades básicas. Cuando nos empezamos a hacer cargo de ellas, también es cuando empezamos a envisionar y a crear una visión de cambio personal. De hecho, digamos que esa es como la tercera fase del poder sanador del autoconocimiento, crear una visión de cambio personal que me permita poder ver todo lo que se me presenta no como un obstáculo, sino como una herramienta de avance. Y creo que esa es la parte fundamental de generar cultura emocional. Generar cultura emocional es cambiar la percepción, es ver de otra manera a la que se nos enseñó, es ver de otra manera a la que estamos habituados, es entrenar nuestra mente, es entrenar este músculo a elegir de nuevo, a elegir pensar diferente, a elegir sentir diferente, porque creemos que estamos condenados a pensar y a sentir de una manera específica, pero no lo estamos. No estamos condenados a la vida que creemos que tenemos, no estamos condenados a las relaciones que creemos que nos rodean o que nos abarcan o que siempre vivimos, no estamos condenados siempre a sentir las mismas sensaciones, no estamos condenados a eso. Y se los digo por experiencia, aquí donde estoy pasé mucho tiempo creyendo que siempre me iba a sentir sola. La soledad fue una enfermedad que padecí durante muchos años, y que cuando empecé a conocerme, a darme cuenta que a través de la soledad yo también de alguna forma establecía vínculos, me hacía sentir especial y de alguna forma tenía una ganancia secundaria y establecía relaciones a raíz de ello, es que empecé a darme cuenta que no necesitaba de ella para seguirlo haciendo, no necesitaba de la soledad para poder generar vínculos. Solamente necesitaba cambiar el concepto que tenía, cambiar el concepto del vínculo y cambiar la idea que tenía de relación. Entonces, en eso es lo que radica el poder sanador del autoconocimiento. No basta solamente con tener mucha información y llenarnos de mucha información, porque hay mucha, ¿no? Hay información astrológica, hay información espiritual, hay información de todos los libros que recibimos, de las noticias, de lo que nos dice nuestra familia. Y yo creo que el poder sanador del autoconocimiento radica en que tú pongas todo eso en una pantalla, ¿ok? Lo observes, definas, ¿sí? ¿Qué te sirve, qué no te sirve? Saques una conclusión objetiva de acuerdo a tus necesidades básicas, a tus inclinaciones naturales y a tu objetivo, a tu visión de cambio personal, y te dirijas a ello. En eso radica el poder sanador del autoconocimiento, incluso en saber qué de eso te afecta, cómo te afecta y qué es lo que tienes que darle mejora o darle, digamos, otro giro. Y es muy importante que todos nos ayudemos en eso, que todos nos apoyemos en eso. Por eso hablo abiertamente de esto y quiero profundizar incluso en estos lives un poco sobre esos patrones que se desarrollan o esos obstáculos emocionales que se desarrollan o esos obstáculos emocionales que tenemos, para que cada uno empiece a apropiarse, empiece a identificarlo, para que podamos juntos, porque de hecho de eso se trata, de compartirles a través de mi experiencia cómo hacerlo, entrenarnos a escuchar esa voz más sana dentro de nosotros. Entonces, que el defecto del otro no sea motivo de crítica, sino de aprendizaje. En esto radica la cultura emocional. Estamos matados, inmediatamente vemos algo que el otro hizo que consideramos no es sano o no es consciente, en señalarlo, en criticarlo, en juzgarlo, y reaccionar a la inconsciencia del otro es igual de inconsciente. Entonces, que lo que el otro hace, que para ti puede ser motivo de crítica, dale otro giro y míralo más bien como una herramienta de aprendizaje, y mira cómo lo que otros hacen a ti te puede servir, a ti te puede nutrir, para que tú no tengas que repetir, ¿cierto? Y creo que esa es la magia de las relaciones, que a través de ellas podemos crecer, incluso de las que son indirectas, ¿no? De las relaciones de nuestros amigos, las relaciones de nuestra familia, las relaciones que no necesariamente tienen que ver con nosotros. Entonces, bueno,
yo sé que este tema del autoconocimiento, el poder sanador del autoconocimiento es muy amplio y creo que va a ser la base de todo lo que les vaya compartiendo, no solamente a través de estos lives, sino también a través de los posts que voy escribiendo. Me encanta escribir, aunque también, si les soy sincera, me gusta mejor hablar, por eso me encanta que me pregunten, que me comenten para yo poderles responder. La verdad, para mí es un placer, o sea, esto a mí me encanta y bueno, este tema va a ser la base de los demás temas que trataremos más adelante, así que sin pudor, sin vergüenza, escríbanme, compártanme sus dudas, sus preguntas, sus inquietudes, de qué les gustaría que hablara y cómo puedo yo para darles como un orden y que puedan comprender, porque el entendimiento es el primer paso. El entendimiento es el primer paso para poder apreciar y para poder amar quién soy, más allá de lo que creo que soy. O sea, muchas acá nos enfocamos en cambiar y realmente no sabemos realmente qué tenemos que cambiar, porque es que no nos conocemos, ¿cierto? Yo creo que el cambio radica es en cambiar la percepción respecto a nosotros mismos y poder darle otra dirección, no más. ¿Cierto? El cambio, ese es el verdadero cambio, el cambio de percepción. Entonces, por eso quiero darle ese giro al autoconocimiento. En vez de verlo como algo aburrido, tedioso, maluco, verlo como ese lugar, ese espacio, esa herramienta donde radica el poder sanador que todos tenemos, porque ese poder sanador está dentro de todos nosotros, está en nuestra mente y depende de cada uno el cómo la dirijamos, el cómo entrenamos este músculo, el que él se manifieste en nuestra vida. Entonces, digamos que ese es mi propósito, hacernos autónomos y enseñarnos a ser esos sanadores, pero necesitamos estar dispuestos a ellos, necesitamos estar dispuestos a observarnos, necesitamos estar dispuestos a ver más allá de lo que se dice que hay que ver, necesitamos estar dispuestos a elegir qué ver y cómo verlo, porque podemos elegir qué ver y cómo ver y qué conocer de nosotros y cómo. Entonces, muchas gracias por estos minutos que compartieron conmigo, de verdad valoro mucho su tiempo. Los invito mañana a que escuchen el programa de un curso de milagros que tengo en Casa del Alma a las 9 de la mañana. Los que no lo alcancen a escuchar lo pueden escuchar a las 7 de la noche. Igualmente, bueno, a los que estén conectados que me vayan a acompañar al taller online de este miércoles. Nos vemos pronto, no veo la hora de que empiece este mini taller. Los que aún quieran participar, aún se pueden inscribir. Hay plazo hasta mañana. Y bueno, acá estoy para cualquier duda que tengan. Ustedes saben que con todo el amor y con todo el gusto puedo y voy a hacer lo posible de responderlo en estos live. Muchas gracias y un abrazo y un beso para todos. ¡Mua!